Intentó ayudar a un amigo a escapar de prisión. Fue zapatero, llegó a fabricar sus propias armas, tutor escolar, profesor, militar y político. Peleó en la batalla de Puebla, en la batalla de Mihuatlán y en la batalla de la Carbonera. Organizó las guerrillas en Oaxaca en contra de los franceses. Escaló en la política mexicana y alcanzó el máximo cargo. Fue presidente de los Estados Unidos mexicanos y mantuvo este puesto durante 30 años y 105 días. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida del expresidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. 1. Benito Juárez. Empecé a estudiar cuando tenía 6 años. Era una escuela cutre, de muy mala calidad. En ese lugar solamente se nos enseñó a leer, y no me atrevería a garantizar que todos los que terminaron realmente lo supieran hacer. En fin, podríamos decir que mi situación académica mejoró 7 años después, cuando inicié mis estudios en el Seminario Conciliar de Oaxaca. Entré a ese lugar porque mi madre soñaba con que yo me convirtiera en sacerdote, y de hecho, creo que ahí me hice de los contactos adecuados para lograr grandes cosas dentro de la Iglesia Católica. Pero al final las cosas no resultaron así, y te voy a contar por qué. Pero antes de eso, para que yo me pudiera graduar del seminario, primero tenía que aprobar 3 años de materias. Entre ellas estaban 2 bloques, latinidad y filosofía. Dentro de estos 2 bloques había varias materias como lógica, metafísica, física general y matemáticas. También se incluía un poco de ética. Como era de esperarse de mí, cursé y aprobé todas las materias perfectamente. Ahora que lo recuerdo, durante algunas materias de filosofía tuve compañeros que luego se volvieron personas famosas igual que yo. Cerca de mí se sentaba el joven Juan Palacios. Él llegó a ser canónigo de Oaxaca. Por el otro lado estaba Mariano Jiménez. Después se convertiría en general del ejército y fue gobernador de Oaxaca y también de Michoacán. Recuerdo muy bien un día que el profesor don Macario Rodríguez, yo tenía como 16 años, el profe llegó tan inspirado que se le olvidó darnos la clase. En lugar de eso, se pasó todo el tiempo hablando del patriotismo y de cómo ya estábamos en la edad adecuada para portar armas, para ofrecer nuestros cuerpos, mentes y espíritus al servicio militar, y entonces poder defender nuestro país. Les quiero recordar que en ese entonces estábamos en guerra con los norteamericanos. Así es, estábamos en guerra con Estados Unidos. En realidad no recuerdo qué más nos dijo el profe, pero lo que haya sido fue más que suficiente para que un grupo de compañeros y yo nos fuéramos corriendo y solicitáramos al gobernador don Joaquín Guerguer que nos aceptara en el servicio militar. Nos miró raro, nos preguntó que por qué, y le dijimos que era un arranque de inspiración y patriotismo, y nos tomó en serio, anotó nuestros nombres y nos enlistaron en la Guardia Nacional, con un batallón de nombre Trujano. A pesar de que sí nos aceptaron, en realidad nunca prestamos realmente un servicio militar. Apoyamos en algunos patrullajes e hicimos también algunas guardias, pero no pasamos de ahí. Consideré que mi carrera militar había llegado a su fin, así que volví y retomé el sueño de mi madre. Me enfoqué más en mis estudios de teología, y de hecho estuve cerca, muy cerca de convertirme en sacerdote. Pero algo lo cambiaría todo, o más bien, alguien. Fíjense bien, conocí a un indio zapoteca de raza pura, igual que... Sí. Así es, igual que don Benito Juárez. Sus papás lo habían enviado aquí a Oaxaca para que aprendiera a hablar español. También se metió a estudiar. Para no hacer la historia muy larga, cuando yo lo conocí, ya se había convertido en el magistrado del Tribunal del Estado. Y además era catedrático de Derecho Público y Constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Así era el licenciado don Marcos Pérez. Nos hicimos muy buenos amigos, tanto que una vez lo quise ayudar a escaparse de la cárcel. Pero eso se los cuento en un ratito más. Yo asesoraba a su hijo. Durante un tiempo me dediqué a dar tutorías fuera de clase para regularizar a los estudiantes. Me iba bien en eso. Ahí llegaba a ganar entre 2 a 4 pesos mensuales. Y tuve el privilegio de trabajar con Guadalupe Pérez. Le ayudaba con sus lecciones de latinidad. Una noche iba saliendo de la casa del licenciado después de una sesión de estudios con su hijo, y don Marcos me detiene para invitarme a una ceremonia de premiación. Como no tenía planes, acepté. Trata de imaginar por favor mi emoción cuando en esa ceremonia se le entregaban premios a todo tipo de eruditos, personajes de los que yo solo había leído y jamás pensé conocer en persona. Uno de ellos, el que más me impactó, fue el licenciado don Benito Juárez, orgulloso gobernador del estado de Oaxaca en ese momento, y por si fuera poco me trató de maravilla. Yo estaba encantado con ese grupo de amigos del licenciado. Hoy eran los liberales más firmes e ilustrados, no solo de Oaxaca, del país entero. ¿Me creerías si te digo que esa noche no pude dormir? Todo el tiempo me la pasé luchando conmigo mismo, con mis planes. Yo llevaba ya cierta inercia en el mundo religioso, no podía dar un giro así nomás. Tenía que ser sacerdote. Después de un rato tomé la decisión. 2. El pobre es pobre porque quiere. Mi padre murió de cólera cuando yo tenía 3 años. Mi madre vendió lo poco que nos había dejado mi papá, y eso nos alcanzó para sostener a la familia durante algunos años. Pero con el transcurso de los días, la situación se iba poniendo más y más complicada, sobre todo para ella.
No me gustaba para nada verla así que busqué a un famoso comerciante del pueblo que tenía varias tiendas. El señor se llamaba don Joaquín Vasconcelos. Le pedí trabajo, pero me rechazó. Me dijo que mi deber era estudiar y me regaló unos libros y algunos artículos para el colegio. Aún así no me di por vencido. Como éramos muy pobres y no teníamos criados, mi madre hacía los servicios de la casa. Mi hermano Félix ayudaba, pero no era suficiente. Entonces empecé a dar lecciones, como ya les había dicho, pero esto solo funcionaba bien a fines de año porque era cuando se venían las evaluaciones y los estudiantes querían sacar mejor nota, así que no era un recurso confiable. Empecé a frecuentar y me hice amigo de un zapatero. El señor se llamaba Nicolás Arpides. En mi tiempo libre lo buscaba mucho para platicar con él, pero más que nada mi intención era verlo trabajar. Cuando me sentí listo, le compré unas herramientas y algunas refacciones y comencé a fabricar los zapatos de mi familia, y claro, los míos. No me lo van a creer, pero llegué a hacer zapatos finos, botas buenas y naturalmente a mucho menos costo del que tenían compradas en la zapatería. Cuando llegaban las vacaciones aprovechaba para trabajar y me ponía a fabricar y vender mis zapatos. Yo era muy talentoso para muchas cosas. Durante un tiempo me llamó la atención la cacería, pero por mi situación me sería imposible comprar un arma. Así que busqué entre los fierros viejos. Había un cañón de escopeta. Conseguí una llave de chispa y logré fabricar mi propia escopeta. Recuerdo que me pasaba horas enteras en la casa de un amigo que fabricaba guitarras, solo para poder utilizar sus herramientas de carpintería y poder fabricar ahí mis armas. Me volví tan habilidoso para esto que logré intercambiar y reparar armas con los indios cazadores del Valle Grande. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Como ya había adquirido mi experiencia con las herramientas de carpintería, ¿qué te puedo decir? Me gustaba mucho trabajar la madera y después me hice de una herramienta imperfecta e incompleta y llegué a fabricar mesas, sillas y otros objetos. No tenía torno y para sustituirlo me valí de unos muelles sostenidos del techo que movía con el pie y en la misma forma reemplazaba otros varios instrumentos de carpintería. Tiempo después de esto conseguí mi primer empleo bien pagado. Obviamente me dieron mi primer sueldo. En ese entonces ganaba unos 25 pesos mensuales. De ahí solo seguiría a crecer y crecer. 3. Sueños de fuga. Ser amigo de don Marcos Pérez y estar abiertamente en contra de la dictadura del general Santana hicieron que me ganara una etiqueta de hostil ante la administración actual. Y te lo voy a poner así. La política dictatorial y retrógrada del general Santana y su persecución a los liberales ocasionaron una reacción en el país que vino a culminar con la proclamación del Plan de Ayutla. Sabíamos que necesitábamos una revolución, así que comenzamos a trabajar fuertemente en el Estado. Nos estábamos preparando para algo muy grande, pero todo se vino abajo cuando esos malditos interceptaron correspondencia que iba dirigida a don Marcos. Los mensajes estaban cifrados, no sé cómo los descifraron, pero en las cartas había varios nombres importantes: don Mariano Zavala, don José García Goitia, don Manuel Ruiz, don Marcos Pérez y también estaba el mío. A todos nos encarcelaron, pero por algún error de la casualidad yo terminé libre muy pronto. Pero mi jefe, mi amigo, no, tenía que ayudar a don Marcos. Fue así que inicié mi propia investigación y al poco tiempo me enteré de que don Marcos estaba encerrado en un convento. Se llamaba Santo Domingo. Lo habían convertido en toda una fortaleza, pues lo estaban utilizando como prisión. Había una sección del convento para los presos. Ahí habían puesto a don Marcos. Se llamaba La Torrecilla. Intentando describirlo un poco para que te hagas una idea, sería un cuarto de unos 3 metros de ancho, 2 de largo, con una puerta en un extremo y una ventana alta del otro. Desde la puerta se podía ver todo el interior de la celda muy fácilmente. El reto sería interesante. Mi hermano y yo nos organizamos para esta tarea. Cuando teníamos que subir a una altura que no excediera los 3 metros, uno de nosotros se subía a los hombros del otro y una vez arriba echaba una cuerda al que quedaba abajo para que subiera. Cuando no, nos la arreglábamos con cuerdas y algo más que nuestra fuerza física. Durante varios días hicimos incursiones a hurtadillas al convento. En cada intento avanzábamos más y más. La primera vez fue cerca de la medianoche. Recuerdo que brincamos la barda y bajamos una huerta que estaba ahí. Nos aseguramos de que no hubiera centinelas y volvimos a la barda. Una vez que entendimos el movimiento de los centinelas en ese punto, de la barda se podía llegar fácilmente a la azotea de la panadería del convento. Ahí venía otro reto importante. Los panaderos trabajaban toda la noche. El riesgo de que nos pudieran ver era altísimo, pero había un factor que nos favorecía mucho. Y es que así como trabajaban, así mismo se la pasaban cantando. Si teníamos cuidado de no hacer ruido, podríamos cruzar sin problema por toda la azotea. Después de la panadería, seguía la estructura de la cocina comunitaria, que a diferencia del otro edificio, ahí todo el mundo estaba dormido. Esto nos daba una ventaja, y es que si no hacíamos nada de ruido, nos daba más libertad de movernos. Eso en realidad era muy sencillo. Más adelante los centinelas se hacían presentes. Era difícil verlos. De hecho, yo diría que imposible. La iluminación no nos ayudaba para nada, pero con el tiempo notamos que cada 15 minutos estaban obligados a dar una alerta.
Aprendimos a poder aproximar su ubicación con esta alerta y entonces pudimos esquivarnos. Como ya les dije, hicimos esto por varias noches. Aprendimos el terreno, conocer los movimientos del enemigo y además preparamos unas rutas de escape rápido. Por ejemplo, una noche le quitamos una soga a una de las campanas de la sacristía y la acomodamos en una zona que daba directamente a la calle. Si algo salía mal, correríamos al punto de escape y llegaríamos fácilmente hasta la calle. También llevamos nuestra propia soga. Incluso llevaba un gancho de hierro. Esto para poder improvisar, ya saben, si las cosas se ponían más complicadas. Nuestro atuendo también estaba preparado. Utilizábamos color gris para que no se notaran nuestras figuras en la azotea de los edificios. Y les diré, algunas veces permanecimos durante largos tiempos acostados boca abajo en alguna azotea, porque los centinelas no nos daban la oportunidad de avanzar. Cuando por fin alcanzamos la torrecilla, ahí me descolgaba yo o me sostenía mi hermano hasta llegar a la ventana, y estando ya en ella y cogida la reja con las manos, descansaba el que sostenía desde arriba al que había descendido. Cuando estaba yo en la ventana y el centinela se asomaba al boquete, tenía la necesidad de inclinarme, alejándome en lo posible de la ventana para no ser visto. Y entonces permanecía yo suspendido de la cuerda, y mi hermano tenía que sostenerme. Por supuesto que esto no duraba mucho, sino que solamente mientras el que estaba suspendido volvía a coger la reja con una mano. Tanto trabajo dio sus frutos, y logramos hablar 3 noches con don Marcos en esa prisión. Sí, digo que en esa prisión porque después lo cambiaron de lugar. Para nuestra buena suerte, la seguridad del nuevo lugar no se comparaba para nada. El último mensaje que le logré pasar en una nota a don Marcos decía que una nueva amnistía le daría su libertad en poco tiempo. Y así fue, lo dejaron salir.